Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En la cúspide de su popularidad, la exótica compañía de bailarines masculinos Chip 'n Dales se presentaba ante multitudes. La gente de todo el país gastaba millones de dólares para verlos. Luego, uno de los socios fundadores fue asesinado y la policía de Nueva York no tenía pistas. Cuando finalmente surgió un sospechoso, la cacería llevaría al FBI a otro continente, con la esperanza de resolver el asesinato tras bastidores. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En los años 80, dos socios crearon un club nocturno que les traería riqueza y fama internacional. El fenómeno del club masculino prometía a las clientas diversión y emoción, pero las brillantes luces escondían un lado oscuro. Soy Jim Karlstrom, exdirector del FBI en Nueva York. El FBI lanzaría una operación encubierta en 2 continentes para capturar a un hombre que mató con fines de lucro. Asesinato tras bastidores. La ciudad de Nueva York es famosa por su tradición en el mundo del espectáculo. Productores que buscan su próximo éxito alquilan cientos de oficinas en un radio de 4 cuadras de Times Square. Uno de esos lugares estaba en el piso 15 de un edificio de la calle 40 Oeste. En 1987 fue el lugar de Unicorn Productions. Nick DeNoia era su fundador y presidente. Curiosamente, el 5 veces ganador del premio Emmy como productor de televisión infantil se hizo más conocido como el productor y vicepresidente de Chip 'n Dales, los bailarines exóticos masculinos. El 7 de abril de 1987 lo mataron de un disparo. Nick. Un colega oyó el disparo. Encontró a DeNoia muerto en el suelo y llamó al 911. ¿Puedo ayudarlo? Sí, acaban de dispararle a un hombre en mi oficina. Espere, por favor. Lo pondré en contacto con el servicio de ambulancias. Por favor. Por supuesto. Los vehículos de emergencia llegaron poco después. Los técnicos de la policía de Nueva York reunieron pruebas. Recuperaron el casquillo de una pistola automática de 9 milímetros. El colega de DeNoia le dijo al detective de homicidios Michael Guedes que un extraño había entrado a la oficina justo antes del tiroteo. Dijo que tal vez media hora o 45 minutos antes alguien había ido a la oficina y le dijo, ¿eres Nick? Y él respondió, no, Nick está en la otra oficina y está ocupado. Sin levantar la vista, el socio le señaló la oficina de DeNoia al hombre. Nunca vio la cara del desconocido. El testigo le dijo a los detectives que momentos después vio al mismo hombre en el baño. Mientras estaba en el baño, oyó que el hombre salía. Unos segundos después, escuchó que se abría la puerta de su oficina. Luego sonó un disparo. El último sonido que oyó el testigo fue la puerta de salida de la escalera abrirse y luego cerrarse. El detective Guedes siguió el rastro del asesino, con la esperanza de encontrar algo en el camino que revelara su identidad. Tomé la ruta que pensé que el tirador habría podido tomar para ver si había alguna evidencia o algo. Bajé corriendo por los 15 pisos. Cuando llegué al final, había 2 salidas. Una conducía a la zona del vestíbulo y otra al área del montacargas. Salí del área del montacargas, luego volví a entrar y salí de nuevo por el vestíbulo, solo para tener una idea de la escena.
En la planta baja, los detectives investigaron el área de carga. Buscaron huellas, pero no pudieron encontrar ninguna que pudiera usarse. El operador del montacargas vio a un hombre atravesar las puertas a toda velocidad y salir a la calle. Recordó que llevaba jeans y tenía el cabello oscuro. También nos dijo cuál fue la salida que usó el hombre para salir del edificio hacia la calle 40. Cuando salió, giró a la izquierda, hacia la 8ª Avenida. Arriba, 2 detectives de la ciudad llegaron con el hermano de Nick DeNoia, Val, de Nueva Jersey, para identificar el cuerpo. Eran muy amigos. Val estaba desolado al ver a su hermano asesinado. Después, Val DeNoia vino a la comisaría para ayudar a los investigadores en todo lo que pudiera. El hermano de Nick quería que el caso se resolviera lo más pronto posible. El detective Guedes esperaba que Val supiera algo que pudiera proporcionar una pista sólida. Como detective, una de las cosas más difíciles de hacer es decirle a alguien que no seremos capaces de resolver el caso de inmediato, a menos que sepan algo que pueda ayudarnos. Se lo expliqué en ese momento. Le pregunté si había sucedido algo en Nueva York. Tal vez una relación de negocios o una relación amorosa, alguna relación emocional. Teníamos buenas probabilidades de resolver el crimen de inmediato. A Val DeNoia se le ocurrió un nombre. El socio de su hermano, Steve Banerjee. Banerjee conocía a Nick DeNoia desde principios de los años 80. Val le dijo al detective que su hermano lo conoció en Los Ángeles. Nick DeNoia había viajado a Los Ángeles con la esperanza de aprovechar el éxito que había tenido en Nueva York. El productor ganador de 5 premios Emmy presentó muchas ofertas, pero un hombre en particular fue implacable en su búsqueda. Steve Banerjee, el inmigrante y empresario indio, que había inventado la reseña del exótico espectáculo de Chip and Dale's, quería que DeNoia hiciera un espectáculo más refinado. Aunque las noches de solo para mujeres en Los Ángeles eran extremadamente populares, Banerjee quería un grupo de baile lo suficientemente digno como para atraer al público de Nueva York y Las Vegas. Creía que Nick DeNoia era el hombre que podía hacer realidad ese sueño. Val DeNoia dijo que su hermano estaba reacio al principio. Sentía que el acto era demasiado sórdido. Cuando Banerjee le prometió todos los derechos de gira y el 50% de sus ingresos, DeNoia aceptó la oferta. Nick pulió la rutina y contrató a la compañía del Club Magic de Nueva York. Los nuevos bailarines de los Chip and Dales se convirtieron en un éxito instantáneo. Pero poco después de su éxito, Val le dijo al detective que la relación de Nick con Banerjee se había agriado. Banerjee exigía un porcentaje mayor de las ganancias de la gira, pero Nick se negó. Discutían constantemente. Discutían sobre diferentes extremos del negocio. Es como los socios de negocios normales, pero tenían problemas. DeNoia estaba empezando a sacar a su compañía para formar un nuevo negocio. Le estaba yendo muy bien. Quería... En las semanas previas a su muerte, Nick estaba negociando acuerdos de gira para una compañía que había diseñado para competir directamente con Chip and Dale's. Robar cuotas de mercado a Chip and Dale's podía costarle a Banerjee millones de dólares. Val le dio a los detectives los registros financieros de su hermano. La policía de Nueva York puso vigilancia en el funeral de Nick DeNoia, ya que los detectives sospechaban que había sido asesinado por algún conocido. El hermano de Nick ayudaría a identificar a tantos dolientes como fuera posible. Steve Banerjee, el socio de Nick, estaba entre los que fueron a dar el pésame. Al día siguiente, los investigadores llamaron a Banerjee en California para preguntarle sobre la relación con su difunto socio. Para el detective Guedes, la entrevista tenía una agenda más sutil que una investigación.
Estábamos tratando de conseguir lo que llamamos una entrevista negativa, donde dice, no, yo no tuve nada que ver con esto. Éramos grandes amigos y cosas así, solo para tratar de refutar lo que estaba comenzando a decirse. Es algo delicado. Debemos tratarlo. Banerjee nunca contradijo lo que la policía ya sabía. Cuidado. Reconoció que él y Denoya no se llevaban bien. Admitió que estaba molesto porque su socio había formado una nueva compañía de baile. Cualquier ayuda que pueda ofrecer. Banerjee añadió que el 7 de abril, el día del asesinato, había estado en Los Ángeles todo el día. Sí, así es. Eso no descartaba la posibilidad de que hubiera contratado a un sicario. Gracias. Pero los detectives no tenían nada que lo demostrara. La familia de Denoya ofreció una recompensa sustancial para cualquiera que se presentara con información. La policía recibió varias llamadas, pero ninguna resultó. Siempre sentimos que Steve Banerjee había estado involucrado, pero nadie podía darnos ninguna evidencia concreta o incluso encaminarnos hacia donde pudiéramos conectar a alguien con lo que había sucedido. A falta de otras pistas, el operador del montacargas del edificio de Denoya proporcionó la descripción del hombre que vio salir corriendo de la escalera. ¿Se parece a él? Aunque solo lo había visto brevemente, la policía esperaba que fuera suficiente para estimular la memoria de algunas otras personas. La policía sondeó el vestíbulo del edificio de Denoya hasta bien entrada la noche. Preguntaron a todos los que trabajaban allí si reconocían el boceto. ¿Nos harías un favor? Ninguno lo hizo. ¿Ves que Aparentemente, el asesino había desaparecido en medio de un día de trabajo entre millones de personas en la ciudad de Nueva York? la investigación básicamente se vio paralizada? Realmente no avanzábamos. Teníamos un boceto y había una recompensa, que incluso pusimos en la televisión, tratando de conseguir algo de ayuda para saber si la persona que hizo esto era de otro estado, y alguien nos daría información. Pero chocábamos constantemente con este obstáculo y no avanzábamos para nada. No surgieron pistas nuevas. Para la policía de Nueva York, parecía que el asesino se había salido con la suya. Habían pasado 4 años desde que el coreógrafo de Chippendales, Nick Denoya, había sido asesinado en su oficina de Manhattan. El caso seguía sin resolverse. Luego, en julio de 1991, a más de 4,000 kilómetros de distancia, el agente especial Dan West de la oficina del FBI en Las Vegas recibió una llamada. Era un hombre que afirmaba haber sido contratado para matar a 2 personas por $25,000. Al momento no estaba seguro de si era una broma o no. No es extraño que el FBI, especialmente en Las Vegas, los fines de semana, reciba llamadas de broma. La gente consume mucho alcohol, así que le pedí que me diera detalles específicos del supuesto asesinato premeditado. La persona que llamó dijo que un hombre llamado Ray Colón lo había contratado para matar a 2 directores de una compañía de bailarines exóticos que estaba de gira por Inglaterra. Eran competidores de los bailarines de los Chippendales. La fuente dijo no saber por qué Colón los quería muertos, pero que por alguna razón el posible asesino había decidido no hacerlo. No estoy seguro si la fuente se retractó por ser un buen samaritano o porque se acobardó. Voló a Inglaterra y luego regresó a Estados Unidos casi de inmediato. Y creo que llegó a Los Ángeles y condujo a Las Vegas básicamente para esconderse. El agente le dijo a la fuente que se reuniera con él en la oficina el día siguiente a las 5 de la mañana. Necesitaba confirmar su historia de alguna manera. Los bailarines. También dijo que había trabajado anteriormente como informante con la DEA y me dio el nombre de un agente en Houston que podría responder por él. Los Ángeles. El agente de la DEA confirmó que había trabajado con la fuente e insistió en que el hombre era de confianza. Después de que el FBI dispusiera la protección de las posibles víctimas en Inglaterra, el informante describió el plan.
Los preparativos se hicieron unos días antes en la casa de Los Ángeles de su antiguo casero, Ray Colón, el hombre que lo había contratado. Colón llevó al posible asesino a su garaje, donde conocieron al cuñado de Colón, que había regresado recientemente de hacerles reconocimiento a las víctimas en Inglaterra. Escucha, queremos... Le dijo al informante que podría encontrar sus objetivos en la ciudad de Blackpool. El 20 de julio, los bailarines exóticos tenían programado actuar allí ese día. Debido a las estrictas leyes de armas de Inglaterra, el contrabando de armas estaba fuera de discusión. En vez de eso, Colón ordenó al asesino que matara a sus víctimas con una inyección letal. Para hacer el trabajo, mezcló una dosis de polvo de cianuro en un pequeño frasco. Pensaba que podría pasar de contrabando por la aduana en una botella de gotas para los ojos. El agente necesitaba algo más concreto que la declaración de un informante para arrestar a Ray Colón. Accedió a grabar a Colón. El sicario reformado llamaría a Colón y fingiría que aún estaba en Inglaterra. Lo que intentábamos obtener de las conversaciones era prueba de que Colón formaba parte del plan para matar a las dos víctimas, y si no, que era quien lo había ideado. Teníamos la información de la fuente, pero teníamos que verificarla a través de las grabaciones. Hola. ¿Ray? Sí. Barry, amigo, ¿estás seguro de que esa maldita cosa funcionará? Está bastante rojo. Sí, sí funcionará. Amigo, no quiero. Puedes añadirle algo. ¿Cuánto tardará en hacer efecto? ¿Es inmediato o antes? Sí, claro. Probablemente sea potente. Incluso puedes agregarle un destapador de cañería si quieres. Bueno, los matará de inmediato, ¿no? De acuerdo. Fue evidente desde el principio que Ray Colón no solo había sido partícipe en el plan, sino que en realidad había sido el director del mismo. Colón le proporcionó a la fuente numerosas sugerencias sobre la mejor manera de matar a las víctimas. Lo que no era evidente en las grabaciones era el motivo para matar a dos agentes de una compañía de bailarines exóticos. ¿Sabes quién contrató a... Durante las conversaciones, Colón había hecho referencia a un tercer hombre que estaba proporcionando el dinero para el doble asesinato. Pero el informante le dijo al agente West que no sabía su nombre. 2 días después, el miércoles 25 de julio de 1991, un juez federal en California estaba convencido de que el FBI tenía suficiente causa probable para registrar la casa de Colón en Los Ángeles. A Colón le sorprendió la orden judicial. La búsqueda de los agentes estaba limitada al cianuro, registros de viajes a Inglaterra y correspondencia que podría vincular a Colón y a su cuñado con el intento de asesinato. En el dormitorio encontraron volantes para la gira de bailarines exóticos en Inglaterra. También encontraron 2 pistolas en un cajón. Los registros indicaban que Ray Colón las había comprado legalmente. Como la orden no especificaba armas, estas no se incautaron. En el garaje, los agentes encontraron algo que sí especificaba la orden: una bolsa llena de cianuro. Corroboraba la historia del informante. De esto era que hablaba. Entonces, un agente encontró algo que resolvería el caso. Durante el registro encontramos la agenda de Colón y el agente especial Andy Stefanak de la oficina de Los Ángeles estaba revisándola y se fijó en el nombre de Steve Banerjee. El agente West también descubrió que Steve Banerjee, el reconocido dueño del club Chippendales en Los Ángeles, había llamado a Colón recientemente.
Los registros de llamadas mostraban varias conversaciones, varias llamadas entre Banerjee y Colón. Además, ese mismo día recibimos los resultados de las entrevistas de la policía británica con las posibles víctimas, y ambos indicaron que Steve Banerjee era la única persona en la que podían pensar que tendría motivos para matarlos, o incluso que querría matarlos. Los dos directores de la compañía de bailarines rival creían que Banerjee los quería muertos para evitar que compitieran con Chippendales. Este fue el mismo motivo que las autoridades de Nueva York tenían para el asesinato del ex socio comercial de Banerjee, Nick DeNoia. Los agentes llamaron al detective de homicidios Michael Guedes de la ciudad de Nueva York para averiguar más sobre el asesinato de DeNoia ocurrido 5 años atrás. De repente, recibí una llamada del FBI. Me emocioné mucho en ese momento, porque ya habían pasado unos 5 años y medio. Parecía que tendríamos la oportunidad de darle a la familia su paz final. Pero ni la policía de Nueva York ni el FBI tenían pruebas directas contra Steve Banerjee. Y los agentes aún no estaban seguros de si Colón podría ayudar en la investigación del asesinato. En ese momento no sabíamos si Colón había estado involucrado o no en el asesinato de Nick DeNoia. El retrato hablado se parecía a Colón, pero no era igual. A pesar de su incertidumbre sobre el papel de Colón en el asesinato de DeNoia, tenían pruebas sólidas contra él por conspiración para cometer asesinato. El FBI creía que hablaría si se veía ante una condena en la cárcel. Colón sabía que tenía que pagar, no había ninguna duda al respecto. Lo atraparon con las manos en la masa planeando el asesinato de 2 individuos. Tuvo que aceptar el hecho de que iba a pagar durante un tiempo, pero que pasaría mucho menos tiempo en la cárcel si trabajaba con nosotros. El 2 de agosto de 1991, los agentes arrestaron a Colón y a su cuñado por conspiración para cometer asesinato. El arresto de Colón aumentaría la presión para decirle al FBI lo que sabía sobre Steve Banerjee y el asesinato del socio de Banerjee, Nick DeNoia. Pero el FBI no contaba con que el arresto de Colón haría que Steve Banerjee, dueño de Chippendales, fuera mucho más escurridizo. En agosto de 1991, el FBI arrestó a Ray Colón y a su cuñado en Los Ángeles por conspiración para cometer asesinato. Sus 2 objetivos, que escaparon ilesos, eran los directores de una compañía de bailarines exóticos de gira por Inglaterra. Los agentes creían que un tercer hombre los había contratado para matar a los hombres, Steve Banerjee, creador de Chippendales. Cuidado con la cabeza. El agente especial Dan West necesitaba más que una corazonada para arrestar a Banerjee. Esperaba que Ray Colón le proporcionara algo más concreto. Sabía que su mejor oportunidad para conseguir un buen acuerdo era cooperar con el FBI. Nos había indicado que solo teníamos una pequeña parte de la historia. Tomó una hoja de papel y dijo, ahora mismo tienen esto y puedo darles toda la página. Ustedes saben que él está... Como sospechaban los agentes, Colón admitió que Steve Banerjee era el hombre que lo había contratado para llevar a cabo los asesinatos. También le dijo a los agentes que el dueño del club Chippendales había ordenado el asesinato de su compañero Nick DeNoia en Nueva York 5 años atrás. Para que consideraran una sentencia menor, Colón firmó una oferta, aceptando ayudar al FBI a reunir suficientes pruebas para arrestar a Banerjee. El agente especial Scott Garriola, de la oficina del FBI en Los Ángeles, se enteró de que la asociación de Colón con Banerjee había comenzado por casualidad hacía más de una década. Colón había vivido en un edificio de apartamentos en la misma calle donde estaba el club Chippendales en Los Ángeles. Al estar tan cerca y en el mismo sitio, frecuentaba el bar, y con el paso del tiempo se hizo amigo de Banerjee. Colón explicó que su amigo Steve Banerjee había emigrado a Estados Unidos desde la India a principios de los años 70. En 1973, el futuro millonario abrió una gasolinera al norte del aeropuerto de Los Ángeles.
Usó las ganancias para comprar un bar en quiebra en el oeste de Los Ángeles. Para 1976 lo había convertido en el club nocturno que se hizo famoso como Chippendales. Para entonces, Colón había aprovechado su amistad con Banerjee para trabajar. El músico desempleado estaba feliz de realizar cualquier trabajo que Banerjee necesitara. Estaba en la calle. Uno de los servicios que Colón prestó fue el incendio provocado. Banerjee quería eliminar a sus competidores. Colón confesó que Banerjee le ordenó que quemara la competencia cercana. Una discoteca en Santa Mónica fue el primer objetivo en 1979. 5 años después, Colón incendió otro club. Ninguno de los 2 intentos de incendio premeditado tuvo éxito. Y los clubes permanecieron abiertos. Banerjee no limitó sus objetivos a los edificios. Según Colón, Banerjee también le ordenó que contratara a un asesino a sueldo para matar a su compañero Nick DeNoia. Colón agregó que DeNoia había demandado exitosamente a Banerjee para evitar que fuera de gira con una segunda compañía de baile de Chippendale. La demanda, junto a los costosos excesos de comercialización, obligó a Banerjee a declararse en quiebra. Alguien tiene que pagar. Tenemos suficiente. Como se había ordenado, Colón había contratado a un asesino a sueldo 3 meses antes. Estaba en la calle. Afirmó que solo recordaba el nombre de pila del hombre, Louis. El día del asesinato, Colón y Louis volaron desde Los Ángeles, alquilaron un auto y fueron a Manhattan. Colón esperó en la calle con el motor encendido hasta que Louis regresó de matar a DeNoia. La noche siguiente, Colón estaba de vuelta en Los Ángeles. En el estacionamiento de Chippendales, Banerjee le pagó a Colón $12,000 en efectivo y el resto de los $25,000 de la cuota original. La historia de Colón era buena, pero solo eran rumores de un presunto conspirador. Para salir de todo esto. Podía decir cualquier cosa para tener una condena más corta. El agente especial Garriola primero necesitaba verificar los hechos que Colón había presentado. En ese momento, lo que teníamos era a alguien en la cárcel que nos decía, yo no lo hice, fue alguna otra persona quien lo planeó. El plan inicial es corroborar lo que dice lo más que puedas. Fue lo que hicimos durante los primeros meses. Con la credibilidad de Colón asegurada, el FBI se propuso atrapar a Banerjee y al asesino a sueldo que había matado a su compañero. Los agentes pensaron que el único en quien Banerjee confiaba lo suficiente para confesar sería Ray Colón, su viejo amigo, pero necesitaban acercarse lo suficiente a Colón. Hicimos que liberaran a Colón de la cárcel donde estaba bajo un permiso médico debido a sus problemas de salud. Empezamos a enviarle comunicaciones a Banerjee a través de cartas, con mensajeros que entregaban las cartas y llamadas telefónicas enigmáticas para intentar que Banerjee respondiera a nuestros mensajes. Banerjee se negaba a devolver las llamadas o responder las cartas. Sospechaba de Colón a pesar de haberle pagado más de $200,000 desde su arresto en varias entregas por toda la ciudad para asegurar su lealtad. El FBI ideó otro plan para obligar a Banerjee a responderle a Colón. Lo forzamos y concertamos una reunión bajo nuestros propios términos. Una mañana hicimos que Colón esperara al otro lado de la calle en Chippendales. Mientras los agentes observaban, Colón llamó a Banerjee cuando salió del club. El dueño de los Chippendales quería saber por qué Colón estaba parado afuera de su establecimiento. Banerjee le habló en susurro, sospechando que podría tener un micrófono. Los agentes no tenían manera de saber lo que Banerjee podía estar planeando. Tomamos precauciones. Si había contratado a alguna otra persona, ¿por qué no contrataría a alguien para matar a Colón? Con la esperanza de fortalecer la confianza de Banerjee, el prisionero liberado proporcionó la dirección de un bar donde el presunto asesino debía enviar más dinero. Banerjee no confiaba en Colón, pero no podía permitirse ignorarlo. Le dijo a Colón que recogiera su pago la noche siguiente.
Los agentes vigilaban el bar. Alrededor de las 9, los agentes vieron a Banerjee parándose al frente, comprobando la dirección y luego alejándose. Poco después, un mensajero entregó un paquete. Los agentes entraron a buscarlo. Cuando contactamos a la empresa de mensajería que había enviado el paquete, nos dijeron que el lugar donde se recibió era una pastelería justo al lado del edificio donde los bailarines de los Chippendales estaban practicando y ensayando. De vuelta en las oficinas del FBI, los agentes abrieron el paquete sin saber lo que podría haber adentro. Contenía $14,000. El dinero significaba que Banerjee mantendría cerca a Ray Colón. Pero los agentes no sabían si Banerjee hablaría o si encontraría al asesino a sueldo conocido solo como Louis. En el verano de 1992, los agentes del FBI continuaron vigilando a Steve Banerjee, dueño del club de Chippendales. Se sospechaba que había ordenado el asesinato de su compañero más de 5 años atrás. Ray Colón, contratado por Banerjee para planear el asesinato, había sido arrestado y estaba cooperando con los agentes para capturar al dueño del club. Usando un micrófono, Colón se reunió con el empresario indio en un hotel de Santa Mónica con la esperanza de grabar su confesión. El agente especial Scott Garriola y su equipo estaban cerca. Inmediatamente, Banerjee le hizo un gesto a Colón para que se reuniera con él en el baño de hombres. Cuando los dos entraron en el baño de hombres, Banerjee le dijo que se callara, que no dijera ni una palabra y registró a Colón unas 3 veces, buscando un micrófono. A los agentes les preocupaba lo que el sospechoso podría hacerle a Colón si encontraba el micrófono. Está bien. La vida de Colón dependía de las habilidades de ocultación del FBI. ¿Todo bien? Está bien. Banerjee nunca encontró el micrófono, pero era obvio que no confiaba completamente en su viejo amigo. En el vestíbulo, Banerjee insistió en que se comunicaran a través de notas en lugar de hablar. Los agentes solo grabaron susurros y ruido. Banerjee quería saber cuánto le había contado Colón al FBI y lo que sabían del asunto. Colón sabía que el asunto se refería al asesinato del compañero de Banerjee. El exmúsico negó haberle dicho algo a los agentes federales. No tuvimos éxito consiguiendo una grabación audible debido a que Banerjee básicamente susurró y escribió notas durante todo el proceso. Cuando Colón levantaba la voz e intentaba hablar, Banerjee lo hacía callar poniéndose el dedo sobre los labios y diciendo, no podemos hablar. Banerjee recogió las notas y regresó al baño. Esta vez iba solo. A pesar de sus dudas sobre la lealtad de Colón, Banerjee le entregó otro pago. Esta vez a la vista de los agentes. El paquete contenía $30,000, más del doble que el primero. Desafortunadamente para los investigadores, no había nada ilegal en darle dinero a Colón. A primera vista, era básicamente un préstamo para los honorarios del abogado de Colón. Sin la grabación de cómo Colón y Banerjee fueron socios en los crímenes, el dinero no iba a poder ayudar en el caso. Teníamos que resolver eso. Cuando el Mercedes de Banerjee estuvo fuera de vista, los agentes esperaban recuperar al menos una parte de las notas de la reunión. En el baño de hombres, bajo el inodoro, un agente descubrió un trozo de papel. Parecía que Banerjee había tirado el resto por el inodoro. Aunque solo tenía una pequeña marca de bolígrafo, ayudaría a corroborar la historia de Colón cuando llegara el momento de testificar. Colón no recordaba el nombre completo del sicario que había contratado en 1987,
pero sí recordó que su nombre de pila era Louis y que vivía en algún lugar del este de Los Ángeles. Colón no recordaba su apellido ni su dirección. Lo sacamos a dar un par de vueltas, lo llevamos por la zona y nos señaló una casa en la que creía que Louis había vivido. El recuerdo de Colón resultó ser correcto. La mujer que abrió la puerta era la madre de Louis. Como no conocía a Colón, se negó a decirle dónde estaba su hijo. Colón le dijo que quería darle trabajo y le entregó su tarjeta. Pocos días después, Colón recibió una llamada. Desafortunadamente, encontramos al hermano de Louis, Andy. Tuvimos que establecer una relación con Andy para tratar de averiguar dónde estaba Louis. Colón habló con Andy sobre varias cosas. Necesitaba volver a encontrar a Louis para un trabajo, el mismo trabajo que había hecho para él unos años antes. Después de un mes, Andy finalmente le dijo a Colón que podría encontrar a su hermano, Roberto Rivera López, en la prisión del condado de Los Ángeles. Rivera, cuyo apodo era Louis, estaba cumpliendo condena por posesión de narcóticos y saldría de la cárcel en unos meses. Como adicto a la heroína, necesitaría dinero rápido después de su liberación y quería saber más sobre la oferta de Colón. Una vez más, Colón sentó las bases para este nuevo trabajo con el que quería que Rivera le ayudara. El plan que habíamos puesto en marcha era que había un testigo del homicidio de 1987 y que Louis tenía que encargarse del testigo. A finales de 1992, Colón se reunió con el sicario por primera vez en 5 años. Con su conversación siendo monitoreada, el informante del FBI convenció a Louis Rivera poco a poco, detallando un nuevo plan de asesinato. Si el FBI esperaba grabar la confesión del asesino, tenía que ser ahora. Creo que la fecha de liberación del cargo por el que había sido encarcelado era el 17 de enero del año 93. Teníamos el tiempo en contra. Una de nuestras preocupaciones era que habíamos sentado las bases para que Colón y Rivera, cuando Rivera saliera, se suponía que tenía que contactar a Colón para ir a matar al testigo. Las preocupaciones de los agentes se calmaron. En la víspera de Navidad de 1992, Rivera describió su papel en el asesinato de Nick DeNoia. A las 3:30 de la tarde del 7 de abril de 1987, Louis llegó al piso 15 del edificio de DeNoia disfrazado de mensajero. El lugar estaba vacío, pero había un hombre en la oficina exterior. Momentos después, cuando el colega entró en el baño de hombres, Louis salió para matar a DeNoia, pensando que no habría más testigos del crimen. Encontró al productor en su escritorio, sacó una pistola de 9 milímetros semiautomática y disparó a 1 metro de distancia. El FBI lo había grabado todo. Ray Colón habría cumplido con la mitad de su acuerdo con el FBI para recibir la consideración de sentencia por su cargo de conspiración para cometer asesinato. Igual que antes. La otra mitad dependía de su capacidad para obtener una confesión grabada del hombre que había ordenado el asesinato de DeNoia, su viejo amigo Steve Banerjee. De acuerdo, gracias. Hasta ahora, más de 1 año después de su arresto, Colón no había podido hacerlo. Para enero de 1993, Ray Colón, el testigo que cooperaba con el FBI, no había podido convencer al sospechoso de asesinato Steve Banerjee de que discutiera en voz alta los crímenes que habían planeado juntos. Se habían reunido varias veces, pero Banerjee había sido demasiado paranoico o demasiado listo como para que lo grabaran. En una reunión, Banerjee sugirió que ayudaría a Colón a esconderse en el extranjero.
El agente especial Scott Garriola y su equipo usaron la sugerencia de Banerjee para idear un nuevo plan. Quizás podrían engañar a Banerjee para que hablara con Colón en suelo extranjero. No creo que haya sido muy difícil que Banerjee aceptara el hecho que Colón iba a ir al extranjero. Es decir, quería deshacerse de Colón. Sabía que era la única persona que podía vincularlo a los crímenes de 1979. Como Colón aún estaba en la nómina de Banerjee, los agentes creían que era probable que visitara a Colón en persona para asegurarse de que tenía lo que necesitaba para quedarse durante un buen tiempo. Banerjee quería a Colón fuera de su vida permanentemente. El FBI eligió Roma como destino, pues las leyes y la policía italianas están bien adaptadas a las investigaciones de vigilancia. Los agentes hicieron muchos preparativos antes de llegar. Adquirimos un pasaporte estadounidense falso para Colón bajo un alias. Es de esperar que alguien que está huyendo, un fugitivo en otro país, tenga algún tipo de documentación falsa, así que la adquirimos. También introdujimos a Colón en la computadora criminal nacional como fugitivo. Así, en caso de que Banerjee enviara a algún tipo de investigador privado o a alguien a revisar la computadora, le mostraría que había una orden de arresto contra Colón porque ahora era un fugitivo. Con la cooperación de las autoridades italianas, el FBI consiguió un apartamento para Colón listo para grabar en Roma. Cuando todo estuvo listo, Colón llamó a Banerjee en California. El sospechoso de asesinato indio entendió que Colón usaría el nombre clave Sr. Underwood cuando llamara. Sí. Hola, es el señor Underwood. ¿Cómo estás, Steve? Bien. ¿Cuándo puedes venir a discutir los detalles? No puedo ir a Italia, pero puedo ir a Suiza. ¿Qué tal Zurich? ¿Puedes ir a Zurich? Imposible. ¿Por qué no puedes venir a Italia? No tengo visa. ¿Ah? Tardaría un mes en conseguirla. Había un problema con la llegada de Banerjee a Roma, pues no era ciudadano estadounidense. Afirmó que no podía obtener una visa a tiempo para poder entrar a Italia y que inicialmente quería reunirse con nosotros en la frontera ítalo-suiza. Finalmente, Banerjee accedió a reunirse con Colón en Zúrich, Suiza. El FBI tuvo poco tiempo para hacer los nuevos arreglos. Fue todo un reto. Lograr todo en un día. Creo que era un viernes, pues nadie trabajaba el fin de semana en Estados Unidos. Teníamos que conseguir todas las aprobaciones necesarias para el viaje, la autorización del país. Tuvimos que conseguir que la Fiscalía de Estados Unidos se pusiera en contacto a través de nuestro Tratado de Asistencia Judicial Mutua con las contrapartes suizas para obtener las autorizaciones legales para hacer las grabaciones consensuadas. Fue bastante arduo. Por la calle de atrás, hacia... A pesar del breve plazo de entrega, el FBI y las autoridades suizas estarían preparados. El plan era ponerle un micrófono a Colón para una reunión en el vestíbulo del hotel. Hacia la puerta principal. Posteriormente, el informante sugeriría que continuaran la reunión en su habitación de hotel, equipada con dispositivos de audio y video colocados por una unidad especial de la policía suiza. Se reservaron 2 habitaciones contiguas en un hotel del centro de Zúrich. Una habitación se preparó para imagen y el sonido. La habitación de al lado tendría el equipo de monitoreo. Los agentes esperaban que esta vez sus esfuerzos fueran finalmente recompensados con la grabación de la confesión de Banerjee. Desde el momento en que llegara al aeropuerto de Zúrich, Steve Banerjee estaría bajo una constante vigilancia policial. El plan era que Colón llamara a Banerjee y organizara una cita en otro hotel en la noche. Como estaba previsto, Banerjee llegó primero. Agentes encubiertos y la policía suiza estaban posicionados por todo el hotel vestidos como el personal. Esperó la llamada de Colón en el bar.
En el momento justo, sonó el teléfono. Hola. Colón estaba en camino. Esta era la mejor oportunidad para que el FBI consiguiera la grabación que tanto habían esperado. Para estar seguros de que la voz de Banerjee estaba claramente grabada, escondieron el micrófono dentro de la capa más externa de la ropa de Colón, su abrigo. Pero Colón parecía estar nervioso y se quitó el abrigo cuando llegó. Por lo que los investigadores no pudieron oír la conversación. Vayan adentro. Años de persecución pendían de un hilo. Parecía poco probable que Banerjee accediera a volver a encontrarse con Colón en un futuro cercano. Teníamos un gran problema. Como estaba monitoreando la conversación desde afuera, lo que hice al principio fue ir a la puerta del restaurante, confiando en que estaría en el campo visual de Colón. Me quité la chaqueta un par de veces, esperando que él entendiera la idea de ponerse la suya. Y se va a vengar de nosotros. De acuerdo. Bien. Y el recepcionista Pero el agente no pudo llamar la atención de Colón. no llevará a nada. Al parecer, el informante estaba demasiado nervioso como para mirar a otro sitio, excepto directamente a Banerjee. La policía suiza vino al rescate. Entraron y cerraron el restaurante. Hablaron con el dueño, el gerente del restaurante, y le dijeron que tenían un problema y tenían que cerrar el restaurante. Afortunadamente, no había muchos clientes, así que lo cerraron, lo que obligó a Colón y a Banerjee a abandonar el sitio. Después de ir a un bar más ruidoso en el hotel, Colón sugirió que estarían más relajados en la habitación donde Colón se hospedaba. Colón llegó primero. Lo recibió un técnico suizo que intentó quitarle el micrófono de la chaqueta antes de que llegara Banerjee. El dispositivo de Colón era un riesgo innecesario, ya que la habitación tenía micrófonos. No sabíamos lo que Banerjee haría una vez que los dos estuvieran en el hotel. Habían pasado de un lugar público a uno privado y nos preocupaba lo que Banerjee pudiese tener bajo la manga. Agentes encubiertos alertaron al equipo de vigilancia que Banerjee había llegado al piso de Colón. El técnico suizo retiró el micrófono y entró en la habitación contigua. Colón apenas tuvo tiempo para servirse un trago antes de que llamaran a la puerta. La camisa. Voy a revisarte. Lo primero que hizo Banerjee fue revisar si Colón tenía micrófonos. No encontró ninguno y comenzó a relajarse. Colón le sirvió un trago. A plena luz del día. Entonces su viejo amigo entró en confianza. Banerjee estaba lo suficientemente cómodo como para hablar del asesinato de su compañero. Mencionó los $25,000 que pagó por el hecho. Bien. Me parece una... También hizo comentarios sobre los hombres que ordenó matar en Inglaterra. Incluso habló con Colón sobre los incendios que había apagado en 1979. Después de 5 años y medio y más de 9,000 kilómetros de distancia de la escena del crimen, la perseverancia del FBI finalmente había dado sus frutos. Por fin lo tenían todo grabado y Colón se ganó la libertad condicional. Ese fue el golpe de gracia. Eso fue todo. Teníamos exactamente lo que necesitábamos. Corroboramos todo lo que Colón nos había dicho, cada palabra, cada punto y cada coma que nos había dicho. El 2 de septiembre de 1993, Steve Banerjee fue arrestado por crimen organizado y asesinato en primer grado frente a su club de Chippendales en Los Ángeles. Ante una condena perpetua, la defensa de Banerjee ofreció a los abogados del Estado condiciones para un acuerdo. Banerjee se declararía culpable de los cargos y perdería su interés en Chippendales para que su sentencia fuese considerada. El Estado de Nueva York aceptó, sugiriendo 26 años en una prisión de máxima seguridad.
Pero para Banerjee el castigo era demasiado severo. En octubre de 1994, el día de su sentencia, lo encontraron ahorcado en su celda. Michael Geddes, el detective de la ciudad de Nueva York, que había investigado el asesinato de Nick DeNoia 6 años antes, se alegró de ver el caso cerrado. Desde que Steve Banerjee fue arrestado y Colón había confesado, noté un cambio en Val DeNoia y su esposa. No podía ver la paz en sus rostros. Se podía ver cómo la alegría regresaba a sus vidas. Steve Banerjee había emigrado a Estados Unidos para cumplir sus sueños de éxito. Cegado por su búsqueda, confundió el poder y la acumulación de riqueza con el sueño americano.